Buenas tardes a todos y a todas. Nos alegramos de verdad que estén aquí para poder compartir juntos este encuentro. La verdad es que hoy me toca a mí presentar a un ponente de alturas. Y no solamente por la altura física que tiene. Presentar a Armando Vallejo yo creo que no es necesario. Ya saben que es redactor jefe de televisión, que presenta los informativos de Televisión Canaria. Él lleva 27 años metido en estos medios y en televisión. Pero esa no es la razón por la que está aquí, ¿eh? Buenas. La razón por la que está aquí no es por la evolución que tenga en el ámbito del periodismo, que la tiene y mucho. Es por la pasión en vivir su compromiso cristiano. La inquietud y el deseo en hacer del Evangelio algo atractivo, creíble, cercano, para él es motivo de vivir como vive y de transmitirlo a los demás. Hoy la ponencia que va a tener los laicos en la sociedad en esta iglesia sinodal es un momento para dejarnos contagiar todos de cómo nuestro compromiso cristiano no puede estar lejos de un compromiso social. Y ese compromiso social, vivirlo siempre desde la esperanza y desde la alegría. Porque todos hemos sido bautizados con una buena nueva. Y esa buena nueva es Jesús. Y callar esa buena nueva es no vivir el cristianismo. Bueno, pues hoy os dejo ya con Armando, que nos entusiasme, que nos contagie esa pasión que él desprende. Y bueno, pues ojalá esta noche salgamos de aquí pequeñas lucecitas, porque no importa el tamaño. Lo importante es que esa luz sea lo suficientemente fuerte como para avivar todas las ascuas que nos vamos encontrando en el camino. Porque así es como se transmite la buena vida. Pues, Armando, muchas gracias, Inma. Nos conocemos hace pocos meses en realidad, pero fue un flechazo. Un flechazo porque es verdad que conectamos, una palabra que usaremos hoy con algunas frecuencias, conectamos enseguida, creo. No diré que pensamos igual, porque si no, ahora diré algo que no le gusta y dirán, ella piensa igual, y no, ella no piensa igual que yo, seguro. Pero bueno, sí es verdad que fue ese flechazo y todavía estamos en esa fase de enamoramiento. Así que todavía... Bueno, lo cierto es que, como bien dice Inma, yo no voy a transmitirle conocimiento, ¿verdad? Porque estoy viendo aquí caras y los que también nos están viendo, de personas que posiblemente podrían dar una ponencia de teología del laicado o del sínodo, seguramente muchísimo más erudito que yo. Inma lleva desde el principio en la comisión del sínodo de la diócesis, así que se la sabe de arriba abajo mejor que yo. Y teólogos, por supuesto. Así que yo lo que intentaré es que algunas de las cosas que diga hoy sirvan por esa lucecita de inspiración, más que de conocimiento. Entre otras cosas porque la mayoría de las cosas que responden a la pregunta de la ponencia, ¿cuál es lo que tienen que hacer los cristianos, los laicos,
en la sociedad, en la iglesia, el papel de los laicos en la sociedad y en la iglesia, lo saben ustedes. Está más que contado. Yo creo que hay suficiente literatura, ¿verdad? Como para saber perfectamente lo que deberíamos hacer, lo que tenemos que hacer en nuestra vida privada y en la sociedad. Así que no es tanto el qué, sino el cómo. Y ahí, a mí lo que se me da mejor, sinceramente, es unir puntos. Ustedes seguramente se acordarán, muchos que tenemos toda una edad, que cuando hacemos los pasatiempos, ¿se acuerdan? Ponían los puntos así, y le ponían numeritos, y después teníamos que juntarlos, ¿verdad? No sé si aún existe eso en los periodos, yo creo que no. ¿Te existe todavía? Ah, sí. Madre mía. Y hay que juntarlo, y cuando lo hace bien, entonces aparece pues, una figura reconocible, ¿no? Elefante, un sol o lo que sea. Este es fácil de por sí, ¿vale? Lo digo esto porque las dos palabras son las que voy a intentar contarles pues, lo que plantea el sínodo. A lo mejor quizás un poco decepcionante porque están pensando en cosas, no sé, a lo mejor más vivencias concretas, pero son la creatividad en su extensión más amplia de la palabra y comunicación. Creo que son las dos palabras o los dos conceptos que todo eso que ya sabemos que tenemos que hacer como laicos en la sociedad, en la iglesia sinodal, harán que realmente tengan la potencia suficiente, que tengan la presencia suficiente como para que realmente den los frutos. Porque a veces sabemos qué hacer perfectamente, pero cuando lo hacemos o no tiene efecto o nos cansamos de hacerlo porque no funciona lo que hacemos. Lo de la creatividad, miren, yo cuando era pequeño me decía que tenía mucha imaginación. Mi madre me decía que tenía mucha imaginación. Porque inventaba cuentos y porque hacía relatos y no sé qué. Imaginación. Cuando fui creciendo, empezaron a llamarlo creatividad, la gente que me conocía, ¿no? Me decían, tú, tío creativo, escribes relatos, das ideas en las reuniones, haces proyectos, llamaron creatividad. Y durante muchísimos años, yo tenía esa idea de la creatividad, porque yo soy un tío creativo, tengo ese don, por lo que sea, soy creativo, pero no sé muy bien cómo funcionaba lo de la creatividad. Hasta que en 2005 ya empezaron a hablar los vídeos en YouTube, y vi un vídeo de Steve Jobs. Voy a utilizar, yo lo hago con frecuencia, imágenes que no son de nuestra cultura católica, ¿vale? Y esto es intencional, porque como veremos después, lo que necesitamos, ya está ocurriendo, pero necesitamos hacerlo de verdad, es mezclar las culturas, con todo el riesgo que eso supone. Después llegaremos a eso. Bueno, pues Steve Jobs es, como saben, el creador de Apple. Pues en 2005 dio es muy conocida la conferencia, quizás algunos la sepan, la conozcan o la ven, todavía está por YouTube, porque es un referente. Dio una conferencia en un discurso de graduación en Stanford, una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Gente muy preparada que sale de ahí. Y él explicó muchas cosas, el discurso es largo, pero yo me quedé con una sola idea. Cuando él decía que la clave en su vida estaba siendo y había sido unir los puntos. Y se refería a algo muy concreto. Él estudió en la universidad, no le fue muy bien, y se apuntó en la universidad a un curso de caligrafía, al que no iba nadie. Caligrafía. A un curso de caligrafía. Pues se metió allí, había 5 de caligrafía, y él estaba allí. Poco después, unos pocos años después, mientras él ya en su garaje, ya saben aquella historia, programando y confeccionando lo que sería después los primeros ordenadores, unió 2 puntos, la informática y la caligrafía.
Y de ahí nació lo que hoy conocemos como la tipografía de los ordenadores. Eso que tenemos cientos de posibilidades de utilizar una letra en el ordenador, salió del curso de caligrafía que hizo Steve Jobs de modo aleatorio, porque le gustó aquello en la universidad. Unir los puntos nos da, por eso es creatividad, porque son puntos inconexos en principio, que no tienen nada que ver entre sí aparentemente, y de esa unión de puntos salen cosas nuevas, que no existían. Eso es la creatividad. Por eso, no es que yo tenga un don para ser creativo. Yo lo que hago es unir puntos. Y como todos tenemos conocimiento, experiencias, reflexiones, todos podemos unir puntos para crear algo nuevo. La Iglesia necesita mucha gente uniendo puntos distantes entre sí, que están desconectados, que parecen que no pueden ir a ningún lado porque nunca se ha hecho así. Y lo que nos hace falta en la Iglesia es hacer cosas que nunca se habían hecho antes. De hecho, nos lo está pidiendo permanentemente el Papa. Hoy intentaremos unir todos estos puntos. Hasta donde lleguemos. A lo mejor no llegamos, ¿eh? Son 40 minutos, o sea que no vamos a llegar. Pero hasta donde lleguemos. Ya puse, bueno, aquí está tapado, pero es creatividad, comunicación, donde arrancamos, tenemos un nosotros, tenemos unos puentes, tenemos un liderazgo, tenemos un New Amsterdam, que es una serie de televisión, tenemos unos vikingos ahí arriba, tenemos la palabra reputación, emisión e influencia. Son algunas de las palabras que intentaremos unir a ver si tienen algún sentido. Esta es la palabra, la parte aburrida. Ahí viene ahora. Sí creo que es importante, pasaremos rápido, pero sí creo que es importante saber de dónde vengo. Porque como les decía a ustedes antes, ya todo lo que se refiere a los laicos, o casi todo, está explicado, está dicho. Vamos a recordarlo, porque no ha cambiado tanto hasta los días de hoy, matices y actualización. Así que yo creo que merece la pena. Hay dos textos principalmente del Concilio Vaticano II, que es el cuarto capítulo del Lumen Gentium y el Apostolicae Actuositatem, que son los dos textos en los que más aparecen los asuntos sobre los laicos, que fue una de las grandes novedades en el Concilio Vaticano II, porque allí es cuando empezó a darle protagonismo específico, individualizado, separado a los laicos. Así que rápidamente algunos extractos, estos son muy largos lógicamente, pero no los tienen al alcance, para quien no los conozca, que es seguro que ustedes sí, pero bueno, sí vamos a repasar algunos apartados. A los laicos les corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. O sea, estar en el mundo, básicamente. Los laicos están especialmente llamados a ser presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que solo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos, donde no llega esa parte de la Iglesia, ¿vale? Llegan los laicos. Por lo demás, poseen actitud de ser asumidos por la jerarquía para aciertos. Esto es un poco condescendiente. Yo cuando lo leí, esto es un poquito condescendiente. Por lo demás, poseen actitud de ser asumidos por la jerarquía y de tocar tampoco mucho, eclesiásticos, que habrán de desempeñar con una finalidad espiritual, ¿vale? En esta tarea resalta el gran valor de aquel estado de vida, significado por un especial sacramento, a saber, por supuesto, la vida matrimonial y la vida familiar. También llamados a eso los laicos. No es nada que ustedes lo sepan. Conforme a la ciencia, la competencia y el prestigio que poseen, tienen facultad, más aún, a veces el deber de exponer su parecer, solo su parecer, acerca de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia. De ahí no me pasa su parecer. Entre las obras de este apostolado sobresale la acción social de los cristianos que desea el Santo Concilio se extienda hoy a todo el ámbito temporal, incluso a la cultura, ámbito social. Donde haya hombres que carecen de comida, bebida, vestidos, de hogar, medicina, de trabajo, instrucción, de los medios necesarios para llevar una vida verdaderamente humana, que se ven afligidos por las calamidades o por la falta de salud, que sufren en el destierro o en la cárcel allí,
debe buscarlo y encontrar una calidad cristiana. Por supuesto, Concilio Vaticano II. El apostolado individual tiene un campo, esto verán por qué lo digo, o por qué lo he extraído. El apostolado individual tiene un campo propio en las regiones en las que los católicos son pocos y están dispersos, ayudándose unos a otros espiritualmente por la amistad y la comunicación de experiencias, se preparan para superar las desventajas de una vida y de un trabajo demasiado aislado y para producir mayores frutos en el apostolado. Esto se escribe para personas en regiones en que los católicos son pocos y están dispersos. O sea, hoy día, aquí, ¿no? También. Esto estaba pensado para otros sitios, pero hoy en día actualizado, eso es aquí. Hay que evitar la dispersión. Quédense con esta idea. Concilio Vaticano II, año 65. Hay que averiguar, hay que evitar la dispersión de fuerzas que surge al promoverse sin causa suficiente nuevas asociaciones y trabajos, o si se mantienen más de lo conveniente asociaciones y métodos anticuados. A lo mejor, voy a soltar la primera, ¿vale? Así. Sí. A lo mejor estamos teniendo carismas, movimientos, asociaciones, grupos de trabajo en la Iglesia por encima de nuestras posibilidades. El seglar, conociendo bien al mundo contemporáneo, debe ser un miembro acomodado a la sociedad de su tiempo y a la cultura de su condición. Alguien de la cultura. Alguien de la cultura presente. Los laicos han de formarse especialmente para entablar diálogo con los otros, creyentes o no creyentes. Después, años después, con Juan Pablo II, está esta exhortación Christi Fideles Laici, en el año 87, en el que, bueno, después del Sínodo del Obispo del 87, llegó esta exhortación que dice: esta exhortación pretende estimular y promover una conciencia más profunda entre todos los fieles del don y la responsabilidad que comparten, como grupo y como individuos en la comunión y la misión de la Iglesia. Esto he puesto porque aquí un sínodo, año 92, ¿no? Año 92. Yo entonces estaba en grupo de jóvenes. Y lo que más recuerdo, la palabra que más se repitió en ese momento y después de eso, fue corresponsabilidad. ¿Lo recuerdan ustedes? Se empezó a utilizar constantemente la palabra estratégica, corresponsabilidad. Y hasta hoy en día se sigue utilizando. Está quizá más gastada, está muy gastada, frente a otras palabras nuevas, pero eso vino de este punto de vista. Y luego ya saltamos hasta 2020, en el que se produce el Congreso de Laicos, el otro gran momento que tiene que ver con esto de lo que estamos hablando hoy en día, o en este día. En ese Congreso de Laicos se denuncian o se hace un diagnóstico de cómo está la situación en ese momento, ¿no? También lo cuento porque creo que es un buen precedente para nosotros. Se habla del clericalismo, de la necesidad de conversión personal y comunitaria de la Iglesia. Se habla de necesidad de participación. Se habla de que los laicos somos nómadas en el mundo actual, o sea, dispersos. Se habla de que estamos acomplejados en la sociedad y de que vivimos la pastoral de mantenimiento de la rutina y mantenimiento de servicios religiosos, básicamente. Y aparecen 4 itinerarios sobre los que se quiere trabajar a partir de ese momento. Primero, anuncio, acompañamiento, formación y vida pública. Bueno, les pongo esto porque esto es un perfil mío de redes sociales, ¿vale? Quiero ver si encuentro aquí las 2 frases que no las tengo puestas aquí, pero sí que aquí están. Bueno, sí, ahora lo tengo después. La cambié de orden. Perdón, está aquí. Hay una auténtica amnesia, esto también está en el Congreso de Laicos.
en una de las ponencias se dice, hay una auténtica amnesia por lo que se refiere al cristianismo como vida que se comunica y que se comparte también con la palabra, también con la palabra. Decimos mucho de los hechos, de las obras, del testimonio, pero también con la palabra, dice aquí. Y una segunda que dice, nuestra fe nos pide emitir comunicación, nos pide emitir. En general nos da miedo emitir, porque nos da miedo que no interese a nadie o que quedemos en ridículo. Voy para atrás porque lo cambié de orden por error. Esta semana, cuando estaba preparando la ponencia, me llamó Antonio de Noticias Obrera para entrevistarme previo a este momento y me preguntó varias cosas sobre la ponencia, pero me preguntó por qué tenía puesto en mi perfil público de redes sociales que soy cristiano. Bueno, por ahí. Y creo que me hizo pensar, digo, pues a lo mejor está bien también contarlo en ese vídeo. Hace años que yo tuve este debate interno de si poner que soy cristiano o no en mis redes públicas, mis redes sociales. Y el debate era el siguiente. Si yo lo pongo, posiblemente ya creo un prejuicio para aquellas personas que me ven, que ven únicamente mis redes sociales. Me puede perjudicar, ¿verdad?, desde el punto de vista egoísta, en que me puede reducir el número de visitas o de seguidores, ¿vale? Por eso prejuicio. Por otro lado, puede pasar también, ya en el otro aspecto, pensé, sí, pero, uno, ¿qué es lo que, si yo quiero poner lo que realmente me define a mí, puedo poner que, como pongo ahí, soy marido, que soy padre, que soy el actor jefe de la tele, que no sé qué, pero eso no me define en realidad. Ni siquiera ser padre, ser hijo o ser esposo. Porque son, al final, cosas importantes pero casuales en mi vida. Podían no haber pasado. Sin embargo, la fe no podía no haber pasado. Soy cristiano y todo lo demás en mi vida puede cambiar, pero eso no puede cambiar. Eso no va a cambiar. Así que, si no pongo que soy cristiano, no me estoy definiendo en redes sociales. Primero. Y segundo, eso no lo sabía entonces, pero llegó después, no sé si con eso perdí gente que me visita a la página o a las redes sociales, porque hay prejuicios que seguramente sí, o que me siga menos gente, no lo sé. Pero sí sé que en todos estos años, varios compañeros de medios de comunicación me han entrevistado por haber puesto soy cristiano. ¿Por qué he puesto soy cristiano? Siendo un tío en la tele y no sé qué y tal, ¿por qué pongo soy cristiano? Y me preguntaban por qué significa para mí ser cristiano, por qué es tan importante. Bueno, pues esas poquitas veces que me han entrevistado para eso ya ha sido una oportunidad para hacer visible el Evangelio, de alguna forma, por lo menos. Así que, lo mencioné esto, recuerden lo que veníamos antes de, también con la palabra, nos da miedo emitir, nos da vergüenza a veces emitir. Y no lo voy a mentir. A mí también me pasaba y me pasa. Depende en qué círculo, aquí no va a sentar bien. Es difícil. Pero por eso dije, yo lo pongo. Y a partir de ahí ya no puedo esconderme. O sea, ya la gente lo sabe. Así que, mire, no ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada. Todo para bien. Vamos a faltar de tiempo, ¿verdad? Vale. Cosas que parecen también en el Congreso de Laicos. Cuidar vínculos porque el laicado comprometido y militante lleva una vida ajetreada, acelerada y muchas veces descuidada. ¿Les suena? Me siento totalmente representado en esto. Ajetreada, acelerada y muchas veces descuidada. Propone traducir aportaciones importantes del lenguaje religioso a un lenguaje asequible para el público en general.
Esto, que viene de Congreso de Laico, es lo que también intento hacer yo cuando pongo imágenes que son del mundo actual, son series de televisión o son ese tipo de cosas. Ya lo dijo, ustedes no sé si seguramente lo recuerdan o lo saben, el famoso debate que hubo entre el cardenal, entonces cardenal Ratzinger y Habermas, el filósofo alemán, en el que básicamente debatían sobre si existe la verdad, ¿vale? Y en una de las partes, el filósofo ateo dice, creo que los creyentes, los religiosos, los cristianos, tienen que dar su voz. No solo eso, tienen que intentar traducir su lenguaje, y no se refiere solamente a las palabras, sino a nuestros signos, para que también los puedan entender y puedan aprenderlos, no aprenderlos, sino aprenderlos en términos filosóficos, los que no tienen el lenguaje incorporado, el lenguaje cristiano. Y ese esfuerzo lo tenemos que seguir haciendo, porque no lo hacemos lo suficiente. Yo leo textos que salen de nuestros obispos, nuestros cardenales, de la conferencia episcopal, de nuestros sacerdotes, a veces incluso, y utilizamos lenguaje que conocemos nosotros, y a veces ni nosotros todavía. Y los signos que utilizamos son bellísimos, muchos de ellos. Yo también hago catequesis bautismal. Y una de las partes principales que hacemos con María, y mi mujer y yo hacemos juntos la catequesis bautismal, es explicarle no el significado teológico del bautismo, una pincelada, sino los signos que van a ver durante la celebración. Porque cuando no entendemos los signos, es como alguien analfabeto, que no entiende las letras, hay garabatos que no entiende, no es capaz de traducir. Y la gente que no conoce el lenguaje, los signos, va a una iglesia y dice sentarse, arrodillarse, ponerse de pie, ahora me vuelvo a ver porque me toca. Pero no entiende nada. Cuando se lo aplica, los ojos son como platos porque son bellísimas las imágenes y los símbolos que utilizamos. Traducir el lenguaje al público en general. Urge repensar, aquí está la parte de la comunicación, las prácticas de la comunicación. Llevamos décadas hablando de comunicación también en la iglesia, al igual que de la creatividad. Y sabemos que hay que comunicar mejor, y que mal comunicamos, y no sé cuántas cosas. Pero en la práctica, en realidad, nadie nos ha dicho cómo comunicar o qué significa eso de la comunicación, en cómo llevarlo a cabo. Pensamos que, bueno, vamos a hacer un vídeo. Ah, qué guapo el vídeo, ya hemos comunicado bien. Vamos a hacer una dinámica chachi en la parroquia, con los jóvenes o con las catequesis. Y queremos que eso es comunicar bien. Y eso no es comunicar bien. Después intentaremos desmontar los elementos de la comunicación para entenderla mejor. A ver si la tengo. Esa es una cosa que me gusta hacer a mí, desmontar las cosas. Yo la desmonto artefactos, ni motores, con mucha gente que le gusta desmontar y volver a montar las cosas. Yo desmonto pensamientos, conceptos, me gusta desmontarlas para entenderlas por parte y volver a montarlas. No tenemos que desmontar la comunicación para entenderla un poco mejor. Déjame el cursor. Estamos peleando por el cursor el pelillo. Los nuevos problemas requieren nuevas soluciones. El respeto de los principios y la tradición debe vivirse siempre con una forma creativa y no de imitación de rígida o de reduccionismo obsoleto. También tiene el Congreso de Laico. Vamos finalizando con esta parte ya. La soledad, el acompañamiento, es una obligación eclesial. Un laicado maduro y responsable es aquel que, además de promover la presencia política, tiende puentes para fortalecer la presencia pública. Veremos lo de los puentes. Y nuestra identidad eclesial aparece fragmentada, segmentada en función de las edades, de las situaciones, de los contextos y tradiciones. Falla la conexión y la comunicación. Y hace falta un laicado mayor de edad, que lidere los nuevos tiempos de la nueva iglesia. Fíjense qué diferencia respecto al Concilio Vaticano II, en el que decía, bueno, que también tienen derecho a opinar, que den su opinión. Aquí dice que lidere.
Fíjense la diferencia, es verdad que todo se ha dicho, ese era un documento auxiliar de conclusión del Concilio Vaticano II, y esto pertenece todavía a una propuesta, ¿vale? Es verdad que está en diferentes niveles, pero ya son diferentes las palabras. Una actualización, digamos. Vale. Dos frases o dos textos del Papa, más recientes. Una opción misionera, que es lo que pide a los laicos, capaz de transformarlo todo, de modo que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en el cauce adecuado para la evangelización del mundo. He subrayado transformarlo todo. No tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente. Cuando haces cosas, cuando actúas, cuando quieres cambiar cosas, a veces tocas heridas. Y la finalidad del sínodo, aquí llegamos ya específicamente al sínodo. La propuesta de esta ponencia era a la iglesia sinodal. O sea, no es la iglesia solamente, sino con ese adjetivo de sinodal. Por tanto, sí me parece que tenemos que pararnos un segundo en recordar qué es lo que se nos pide con la iglesia sinodal. Seguramente muchos de ustedes han trabajado el sínodo o el grupo, o han visto los documentos, y tienen la idea. Me gustaría refrescarla con algunas imágenes, quizás algunos la hayan visto, porque algo de esto ya he hecho en algunos foros, y pido perdón si es repetitivo para algunos, pero con imágenes que no son propias, como decía antes, de la iglesia, para captar, porque creo que lo que nos dice el sínodo de cómo hacer las cosas, ese estilo de iglesia, creo que es el que nos va a ayudar a potenciar, como les decía antes, las cosas que debemos hacer como laicos. El sínodo no estaba para crear documentos, sino para hacer que germinen sueños, florezcan esperanzas, vendar heridas y entretejer relaciones. Eso decía el Papa al principio del sínodo. El sínodo, nosotros decíamos, la propuesta que yo hacía era, bueno, esto quiero hacerle una pequeña intrahistoria. Esta exposición, aquí mucho más brevemente, pero tuvo lugar cuando estaba por ahí Pedro, estábamos preparando el Consejo Pastoral Diocesano para presentar el año pasado el sínodo a todas las diócesis. Y Cristóbal me propuso que lo presentase yo. Yo le preparé una idea y se la enseñé en privado. Una idea un poco loca. Y entonces, cuando la vio, dio un suspiro. Él dio un suspiro. Acto seguido dijo, venga, lo hacemos así. Había un riesgo. No era el lenguaje habitual. Pero quiero destacarlo porque en la iglesia hacen falta personas que propongan cosas creativas y hace falta personas que estén dispuestas a quedarse por ellas. Lo que trae el sínodo es un nuevo estilo de iglesia. La escucha, por supuesto, era el elemento clave del sínodo, escucharlos muchos unos a otros, pero la gran diferencia de este sínodo, saben ustedes, era escuchar no solo como otros sínodos, estamos ahí dentro, ¿verdad? Recogiditos y decir nuestras opiniones, hablar y tal, sino a todos los bautizados, incluidos los alejados, principalmente a los alejados. Pero no bastaba con escuchar, también hacía falta, porque con escuchar no es suficiente, yo puedo escuchar a la persona que está allá lejos, escucharla perfectamente, oírla, saber lo que dice, asimilarlo incluso, pero eso no ha provocado ningún cambio. Cuando yo escucho a alguien, no provoca ningún cambio de por sí. El cambio lo provoca cuando hay un encuentro. Entonces influye en la persona, entonces se produce el cambio. Para eso hacen falta puentes, muchos puentes. Puentes hacia adentro de la iglesia, hacia los diferentes ámbitos de la iglesia, hacia afuera de la iglesia, muchos puentes, muchos puentes, muchos puentes. Y recorrerlos todos. Porque siempre hay nosotros y hay ellos. Esta dinámica de nosotros y ellos, yo la empleo bastante.
y funciona. Quiero que vean un vídeo que por supuesto tampoco es religioso. Es de una época, ¿no recuerdan? Hace unos años, de un spot de Dinamarca, ¿vale? Vamos a ver. Dura solo 3 minutos. Es fácil clasificar a la gente. Estos somos nosotros y estos son ellos. Los que ganan mucho y los que ganan lo justo. Aquellos en quien confiamos y aquellos que siempre tratamos de evitar. Los nuevos y los que siempre estuvieron ahí. La gente de los pueblos y los que nunca vieron una vaca. Los religiosos y los seguros de sí mismos. Aquellos con quien tenemos algo en común y aquellos con los que no. Bienvenidos. Muy bien por unas preguntas, de que algunas sean un poco personales, pero espero que puedan responder con sinceridad. ¿Quién era el payaso de la clase? ¿Quiénes son padres? Y de repente somos nosotros. Los que creemos en la vida después de la muerte. Los que hemos visto ovnis. Y todos a los que nos encanta bailar. Los que hemos sufrido acoso. Y los que hemos acusado a los demás. Y luego estamos nosotros, los afortunados que tuvimos sexo esta semana. A los que nos rompieron el corazón. Y los que estamos locamente enamorados. Los que nos sentimos solos. Los que somos bisexuales. Y los que reconocemos el coraje de los demás. Los que hemos encontrado el sentido de la vida. Y los que hemos salvado vidas. Y entonces estamos todos nosotros que amamos el mundo. Así que es probable que haya más cosas que nos unen de las que pensamos. Bueno, es inspirador, ¿verdad? Es decir, y esto yo les sugiero que lo usen en grupos, en reuniones, porque funciona siempre. Yo suelo usarlo para el nosotros, los canarios, los que han nacido en Canarias, los que no, en fin, un montón de preguntas de ese tipo, y une mucho. Y descubres que hay nosotros pequeñitos que parecía que no éramos nosotros y resulta que sí que lo somos. Y al final preguntamos, ¿quiénes están bautizados? Y todos levantamos la mano y decimos nosotros. Bueno, pues eso pasa en la iglesia. Hay muchos pequeños nosotros. Está la iglesia con respecto a fuera de la iglesia, nosotros, ellos. Pero después, si decimos a los que nos gusta bailar, los que están fuera y son hostiles con la iglesia, también somos nosotros porque nos gusta bailar. Es una forma de entender lo de los puentes y el sínodo que de eso va. Muy rápidamente. Uhtred, esto es The Last Kingdom, una serie de televisión en la que Uhtred es un vikingo, bueno, en realidad no, en realidad es un cristiano. Nació en un niño cristiano, bautizado, pero los vikingos invaden el norte de Inglaterra, año 1000 aproximadamente, lo educan se lo llevan, lo arrastran y lo educan de forma como un vikingo, aunque está bautizado.
Y, por tanto, tenemos a un niño bautizado, pero en una cultura que no es la cristiana. ¿Le suena eso, verdad? ¿Vale? Pasan los años, se convierte en guerrero y lucha siempre por unos motivos o por otros. Al final acaba luchando siempre del lado de los cristianos. El de cristiano quiere conquistar toda la parte que está también, que está en manos de los vikingos. El caso es que están en constante guerra. Salen de su frontera para conquistar un poco más allá y ampliar su frontera. Después otro contra la tierra y recuperan una parte de la frontera. Y así están los días. Y él, que es mestizo, al final intenta convencerlos a unos y a otros durante la serie de que, ¿y por qué en lugar de eso no mezclamos la frontera? ¿Por qué no combinamos la frontera? Bueno, pues de eso va también encima, de mezclarnos. En vez de empujarte yo para coger tu parte, ampliamos la frontera, la hacemos más ancha y entonces podemos combinar incluso nuestros conocimientos. ¿Hay riesgo de contaminación? Sí. ¿Hay que asumirlo? Sí. Y, bueno, esto es parecido a Cafarnaúm. Esta es la versión bíblica del mismo ejemplo, donde desarrolló su vida básicamente pública en gran parte de Jesús, que fue en Cafarnaúm, también zona de frontera. Y está lo de ensanchar la tienda. Esto viene, es el lema de la fase europea del siglo, ensanchar la tienda. La imagen es bellísima, de Isaías 54:2, que se refiere a otras cosas también, pero aquí habla de la frontera, de ensanchar también la frontera. La cuestión es seguramente hasta dónde, ¿verdad? Esa va a ser la dificultad principal. Les pongo otro vídeo. Este también es muy cortito. Esta es de la serie New Amsterdam, de un hospital en el que este señor de aquí, el director del hospital, tenía un hospital tan pequeñito, de un suburbio, lo hizo muy bien, se lo llevaron al principal hospital de Estados Unidos, público de Estados Unidos. La primera reunión que hace con los médicos, se produce esta conversación. How can I help? Sorry, that's not a trick question. I'm really just asking. I work for you, so you can work for your patients. How can I help you? Shout it out. Really? That one? ¿No se lee o qué? So, let me ask again. Ahora pronto. How can I help? Lauren Bloom, emergency department. I want to get rid of our radiator. Okay, where do you want to put it? I want to get rid of it. I want to move patients direct to bed, no waiting. No. Really? Sure, let's try. Yeah. Hi, Dr. Diggy, that's psych. Can we do something about healthy food? What do you want to do about it? Have some. Do it in Austin. Yeah. Done. This is. Thank you. Thank you. You know, we all feel like the system is too big to change, but guess what? We are the system. And we need to change. So just tell me what you need, what your patients need. And I don't care if it's not covered, I don't care if the board said no, let's get into some trouble. Let's be doctors again. Básicamente decía, preguntaba, ¿qué puedo hacer para ayudarle? El director a los demás. ¿Qué puedo hacer para ayudarle? ¿Vale? Nadie respondía. Al final una se anima y dice, quiero cambiar la sala de urgencias. ¿Qué quieres hacer con ella? Quiero quitarla. Sí, hecho. Hagámoslo, intentémoslo. Después le dicen otra cosa, la comida sana, un chiste. Y al final dice, el sistema es difícil cambiarlo, pero el sistema somos nosotros. Nosotros tenemos que cambiar. Me da igual lo que digan en las altas esferas. Nosotros cambiaremos el sistema. Esa es la propuesta en nuestras comunidades.
en nuestro proyecto, en nuestro compromiso social, hagámoslo. Hay una idea loca, que es un disparate. El médico, el director dijo, posiblemente no creía en serio, posiblemente le parecía absurdo. Y la respuesta es, intentémoslo. Intentémoslo. Después no funciona. Vale, intentémoslo. Cambiemos nosotros el sistema. Y eso es lo que nos dice el Papa todo el tiempo. Es la creatividad. Arriesguen, intenten, sean audaces. Son palabras constantes, busquen nuevos caminos. Nos lo está diciendo. Arriesguen. Pero para eso hay que pensar diferente. Y para eso está la creatividad. Ahora estamos grabando de verdad. La creatividad, dice el diccionario, que es la facultad de crear. Crear significa producir algo de la nada. Eso no es cierto. Producir algo nuevo. No es de la nada. Nunca se produce de la nada. Se produce de algo, de conocimientos previos, de experiencias que decíamos antes. Y la cuestión es vivir esos puntos. Pero sí permite pensar diferente. ¿Cómo hacer para pensar diferente? Dice el Papa, soy alérgico a los pensamientos completos y cerrados. ¿Cómo pensar diferente? Un tip. Después, en la charla, si quieren ampliar. Pero, una sola idea. Decía, transfórmenlo todo. Transformarlo todo. O sea, pensemos todo desde cero. Cualquier cosa que estemos haciendo, esta escuela, nuestros proyectos, nuestro grupo, nuestra acción en la parroquia o en la calle, repensémoslo otra vez, desde cero. Desde cero. ¿Cómo puedo hacerlo diferente para que salga otra cosa diferente? Esta frase que se la atribuye a Einstein, que no es verdad, que no es de Einstein, pero que se la atribuye a él, que es, si no quieres que las cosas salgan igual que estaban, haz cosas diferentes. O no puedes hacer las mismas cosas si quieres resultados diferentes. Bueno, eso es una creatividad. Y ya finalizo, para no cansarle, que me faltó, no podemos entrar en la parte de la comunicación. Solamente una cosa mínima en cuanto a la comunicación. Lo que no se comunica no existe. Voy a llegar a que sea allí, para que vean esas frases, esas tres frases, ¿no? Estas son algunas ideas de creatividad, ¿vale? Pero bueno. Sí, ¿verdad? ¿Está por ahí? Lo que no se comunica no existe. Son tres ideas básicas de la comunicación. Lo que no se comunica no existe, a lo que yo añado. Lo que se comunica mal tampoco existe. O, peor aún, existe como no querría que existiese. El objetivo de la comunicación es influir. Y es así. Siempre que comunico algo, informo, que digo, transmito una emoción, cualquier cosa es para influir en la otra persona. Al menos para que sepa cómo estoy. Siempre en influir. Con lo cual, si comunico o creo que comunico, pero no influyo, estoy comunicando mal. Lo que comunicamos es lo que somos para los demás. Evidentemente no es lo que somos, pero para los demás, lo que yo, ustedes, lo que no me conocen, lo que yo he comunicado hoy, o lo que ustedes han percibido de mí, es lo que soy para ustedes. Más posiblemente, pues lo que sepan de mí, de otra parte. Pero si no me conocen de ningún sitio, solo la percepción de ustedes sobre mí sería exclusivamente lo que yo les he dicho hoy, o la forma en que lo he comunicado, bien o mal. O sea que, y esto tiene que ver con la reputación de los cristianos y de la iglesia, y con esto finalizo. Con esto finalizo, lo que mostramos al mundo, la forma en la que comunicamos, hay técnicas para comunicar mejor y una comisión de comunicación creada para dar eso a diócesis, es lo que nos tenemos. De nada nos sirve decir, es que los medios de comunicación
Dicen de la iglesia cosas que son mentiras. Dicen que nos ven como, bueno, por lo que sea, es la percepción que tienen. Y podemos quejarnos de eso, decir que ustedes son unos no sé qué, o intentar cambiar la percepción que se tiene. Y eso también es trabajo de los laicos. Cambiando primero, transformando la iglesia, estando presente, participando y decidiendo, liderando en ámbitos de decisión dentro de la iglesia y, por supuesto, fuera de la sociedad, siendo la cara de la iglesia para mejorar la reputación de la iglesia. Ya no lo perdón. De información. Y si citaste el sínodo del 92, esta escuela es el resultado de ese sínodo. A partir del sínodo del diocesano del 92, se planteó, y además hay un material del Estado maravilloso, se planteó crear una escuela de formación. Bueno, la escuela va por los 25 años, empezando como escuela de laicado y siguiendo como escuela de formación sociopolítica y fe cristiana, siempre vinculada al TIC, y fue el resultado de ese compromiso que el sínodo adquirió. Entonces, pues, hemos movido siempre entre el análisis de la realidad, la reflexión de la opinión social de la iglesia y el compromiso. Pero la simple O ha estado fruto. Muy bien. Esos son algunos, ha habido 18 o 19 conectados, aparte de los de la Vega. Y bueno, esos son los que ahora están ahí conectados en Zoom. Algunos, hay otros que tienen la cámara apagada. Si alguien de los que están conectados a través de Zoom también. Gracias por la lección de Negrita que por allá, ¿no? Mira, de la entrevista que te hicieron en la emisora que tenemos una de cosas, hay uno de las líneas publicitarias, yo lo compartí con los compañeros, que es una frase entrecomillada que dice, ya tiene recompensa. Y quería compartirlo. Y luego me encantó la respuesta que diste cuando se te preguntaba cómo ponía que era cristiano en una red social. Textualmente decía, esa naturalidad quizá con la que expreso que soy cristiano, quizá no esté a la orden del día, demasiado conocida frecuencia. Yo creo que aquí compartimos mucho, como dicen ahora, esa cierta vergüenza o aguarde al decir, oye, que soy cristiano. Y en ese punto no me queda otra cosa que porque esa duda que también cristiana, de si lo hacía, no hacía, perdía, no perdía, o te van a clasificar, o te van a etiquetar. Yo creo que todos lo hemos pasado. De hecho, yo vengo ahora de una reunión de un número de noches sobre el tema de la confluencia, de la fuerza, para el día 25 hacer una manifestación en defensa de los únicos. Y hay gente que se me pide, yo soy de tal partido, yo soy de tal, pero no oigo a nadie que diga yo soy cristiano. En ese aspecto, aplausos por María Magdalena. Bueno, yo creo que en el tema del manifestarse cristiano, yo no creo que haya que ir diciendo soy cristiano en cada sitio de los que vas, pero es verdad que yo creo que es bueno que la gente lo sepa, sinceramente, si hay una oportunidad, porque aunque solamente sea por hacer visible que tenemos cosas que decir, y ustedes aquí tienen una tremenda experiencia en eso y tienen clarísimo el compromiso social y saben que su sitio es cambiar la realidad, construir el reino de Dios entre las personas, ¿no? Pero hace falta que sepan que son cristianos también y quieren conseguir eso. y exigir que te respete. Yo voy a preguntar esto, dar las gracias mucho por la charla de poco que me ha parecido. Y lo que tenía
Estamos hablando ahora de la frase que el Papa Francisco, pero el tema de la familia. Si digamos, entonces me decía que había que hacer una familia reducida, corta y eficaz, ¿no? Y yo no sé si en la diócesis hay algo enfocado de cara a llevar ese mensaje a la realidad, porque seguimos viendo con permiso que los tontones, y nadie se entera de nada, ¿no? Una vez porque no le funciona el micrófono, otra vez porque nos cuenta la Biblia entera, ¿no? Hay algunos que se pegan 3-4 de horas santas. Y yo digo, si hay un criterio unificado de la diócesis, de los obispado, o lo que sea, para cuando se pregunten los sacerdotes o quien dé la homilía, que se haga siguiendo esa directriz del Papa. Si hay algo de eso. Eso es súper interesante porque yo creo que sí que existe, estoy seguro, yo no sé en las primeras reuniones, pero yo imagino que sí que habrá, pero yo creo que se deja bastante abierto al perfil de cada uno, ¿no? Pero sí que, si lo ha dicho el Papa, está recogido en toda la síntesis del sínodo que se está celebrando. Tenemos un problema, y aquí llegaría la parte de la comunicación, y es que estamos dispersos entre nosotros también. Con lo cual, hay un grupo de personas en la iglesia que tienen un tema súper clarísimo y lo lleva a saco, pero eso no le va a llegar al resto de las personas porque nos comunicamos fatal, porque nuestro sistema de comunicación, el sistema, no la comunicación específica, sino el sistema de comunicación es malo, muy malo. Somos una empresa de comunicación, la iglesia es una empresa de comunicación. Nuestro único trabajo es comunicar. Y tenemos, además, un solo cliente, que es Dios. Y es comunicar lo que nos transmitió. Y eso es lo que menos ha evolucionado en los siglos de historia. Y lo que menos específicamente se ha trabajado. Creíamos que teníamos un producto, familia, tan bueno que no hacía falta comunicarlo bien. Ya estaba eso. Bueno, pues ahora hace falta porque la competencia, por decirlo así, los puntos de atracción son muy variados y o hacemos comunicación, lo que yo llamo comunicación audio, que es atractivo, útil, relevante, influyente. Tiene que tener todos esos elementos para que cada cosa que comuniquemos sea buena. Y además, reducir el número de comunicaciones. Quitar, o sea, menos es más. Si ustedes miran cada día la cantidad de informaciones que generamos, ya no en la Iglesia Universal, en la diócesis, es de locos. O sea, retiro, encuentro, grupo, comisiones. Bueno. Todo eso se comunica. Es imposible. Es imposible que tú puedas hacerte una idea de por dónde qué está haciendo la diócesis. Hay que reducir el número de comunicaciones, posiblemente también de acontecimientos, porque al final, ustedes están conmigo, en que ustedes están en la mano, pero me da la reunión de liturgia, y después en la de catequesis, y después en la de no sé qué. Y nos pide el secretariado de catequesis que vayamos al encuentro, no sé qué, pero ese mismo día hay otro de liturgia en el que se junta, porque este fin de semana pasa, que está el retiro que hacemos al siempre estar, y ese mismo día yo quería ir, están de los coros, que también se cobra la parroquia. Estamos todos en lo mismo. La sencilla policía. 5 cosas. Y vamos todos para que puedan estas 5 cosas, porque si no, bueno, es cuestión de organizar. Mira, de la parroquia de la Virgen de la Vega que quieren hacer una pregunta. Javier, habla. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y gracias por la charla que ha dado. La verdad que, aunque aquí soy un poquitín bajito por el tema de, sobre todo las personas que estaban fuera, o sea, el ponente no, pero los que estaban no lo escuchamos bien. La idea que también nos surgía es un poco el famoso dicho, ¿no? Ya que Dios nos creó con una boca, ¿no? Que para comunicarnos y 2 orejas, pues tendríamos que también escuchar el doble de lo
de lo que hablamos, ¿no? Entonces también la importancia en la comunicación es saber escuchar, ¿no? Es otro punto, ¿no? Que creemos que es importante de tener, ¿no? Como cristianos, ¿no? Que el saber escuchar, saber entender a la otra persona, ¿no? Ahí también pues es una base bastante importante. Sé que, que en este poco tiempo pues es difícil sacar todos los palos, ¿no? Todos los puntos como comentabas, pero que creo que es importante tener presente también eso, la escucha, ¿no? Y no cualquier escucha, ¿no? Una escucha más activa, ¿no? De saber entender, o como tú planteabas, ¿no? El ponerte en la posición de la otra persona, tener esa sinergia, ¿no? Entonces era un poco ese pequeño matiz, ¿no? Que quizás a lo mejor no se trató tanto, ¿no? O no se veía de esa manera, ¿no? Sí, la escucha estaba en la parte del sínodo, en la que era un elemento clave del sínodo, que es la escucha que después llevaba al encuentro, ¿no? Lo que yo intentaba era superar que creo que se quedara en un escalón inferior en la escucha, porque yo lo de la escucha me llevo escuchando décadas también en la iglesia, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a escuchar a los jóvenes, vamos a escuchar no sé qué, pero como decía el Concilio Vaticano II, les escuchamos, y después hacemos lo que nos dé la gana. Bueno, sí, la escucha está bien, pero lo que quiero es el encuentro. Y que después se transformen cosas, ¿no? O sea que sí, entiendo la posición de, oye, ponerte en el sitio del otro, escuchar, porque además, escuchando al otro, le devuelves después, si sabes lo que necesita, lo que pide, lo que sufre, lo que padece, tiene donde responder. Si no la escucha suficientemente, está claro que no. Sí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy rica, pero en matices, en profundidad. Pero por poner una nota, un elemento ya también de crítica, ¿no? Quizá yo me he quedado, es verdad, ha sido amplia, ha profundizado en algunos elementos, pero a mí se me queda como la sensación de que, sobre todo esto último que dice, parece que es solo hacia adentro los grupos eclesiales, y es verdad la presencia pública de los laicos. Ahí me faltó un poquito por lo siguiente. Escucharnos entre nosotros es fundamental. Así como tú decías, dejarnos de tantas historias y de tantos, y con poquito centrarnos en lo esencial, atendiendo a las palabras del Papa, que nos pide continuamente también esa escucha, ese participar, Pero volviendo a la vida pública, me faltaba el elemento de cómo estar, no solo con el lenguaje, que hay que estarlo, sino con la vida y la participación en los espacios donde se juega la vida de la gente, donde se decide si una persona está sumida en la pobreza, o donde se decide si es excluida, si muere en el mar. ¿Me explico? Falta la escucha y está presente en los espacios donde se dilucida y se decide la vida de las personas y la dignidad humana se pone en entrevista, donde se falta el respeto. Creo, ya me termino así. ¿Por qué? Porque el Evangelio está atravesado por la defensa de Jesús, de la que hace Jesús de Nazaret, de la dignidad humana. Y nos podemos ir nosotros entre nosotros y hay que escucharnos, pero hay que estar donde está la vida de la gente, donde las heridas, para curar heridas, para buscar soluciones. Yo sabía que tú ibas a salir. Lo sabía. Porque sabía dónde venía. Sé la sensibilidad que ustedes tienen perfectamente. Y no la hice expresamente sobre ese tema, porque ustedes eso lo tienen ya interiorizado. Ustedes no necesitan que les diga que vayan a la calle con las personas que sufren. Intenten cambiar la realidad. Si yo escuché a Carlos Ramírez, escuché a González Bien, escuché a Nicolás hablando de la migración.
Yo no estuve aquí en esa charla, la primera sí, pero la escuché entera todas las he escuchado. Brutales las conocí. Y yo sé que esa es la sensibilidad de ustedes. Yo, de hecho, cuando estaba preparando la ponencia, diciendo, meto más de esto, y dije, no, esto lo tienen ellos, no que no haga falta siempre recordarlo, pero ustedes esto lo tienen en su ADN, desde que se creó la escuela. Lo que yo les propongo es que eso que ya tienen interiorizado funcione mejor. Creatividad y comunicación. Eso que ustedes hacen, ya lo tienen interiorizado en su ADN, puede dar más fruto. Referente a la escuela, por ejemplo. ¿Vale? Decía Nicolás, y también lo decía González Pepe. Oye, somos poquitos aquí, pero está muy bien que hagan esto. Fantástico, sigan así. Y yo digo, no es suficiente. Lo que ustedes dan, lo que ustedes aportan, se me queda corto. Esto puede ser mucho más grande. Y estamos perdiendo, posiblemente porque no sabemos hacerlo, herramientas para que esto que tú dices que tiene que estar, llegue más lejos. Porque ¿de qué decirle a ustedes que yo les diga hay que estar con los migrantes? Si ya lo saben ustedes de sobra. Lo que necesito decirles, cómo hacer que eso que ya saben, que sea más grande, que tenga más repercusión. La palabra, que influya más. Ustedes necesitan influya más lo que ustedes creen, lo que ustedes están haciendo. La influencia lo es todo. Hay una frase de la serie, otra serie, de la serie The New Pope, que es una New Pope, de John Pope, The New Pope, una serie de Sorrentino, está como una cabra, ¿vale? Sorrentino está como una cabra. Es brutal visualmente, es una flipada en cuanto a, bueno, es muy loca. Pero hay un par de frases. El de New Pope, que yo creo que tiene cositas de Francisco, Papa Francisco, hay una frase que dice, yo necesito, le llevan en cara algunas cosas, una consejera, y le dice, yo necesito seducir, porque si no seduzco, no, necesito complacer, porque si no complazco, no seduzco, y si no seduzco, no influyo, y si no influyo, me arrepiento de ser papa. ¿De qué me sirve ser papa si no influyo? Vale, es un actor, ¿vale? Es una serie. Pero el Espíritu Santo no solo habla dentro de la iglesia. Habla fuera de la iglesia. Habla con cualquier signo, símbolo. Escuchar, decían por ahí, escuchar, claro que sí. Dentro y fuera de la iglesia. Siempre hay elementos, si sabemos escuchar. Bueno, pues, el influir tiene que ser nuestra obsesión como cristianos. Y yo digo, influyamos dentro de la iglesia para cambiarla. Fíjate, si tú intentas cambiar una estructura fuera de la iglesia, en la sociedad, das tu propuesta y dicen, ahí está la católica, mi caso. Si la reputación de la iglesia fuera otra, posiblemente tenga más capacidad de influir. A una persona que tiene mala reputación para mí, que creo que ejerce una mala influencia, la borro, no la escucho. A la persona que creo que ejerce una buena influencia, la escucho. Cambiemos la reputación de la iglesia para que influyamos más en la sociedad. Y por supuesto, mientras tanto, ustedes sigan haciendo lo que también hacen, intentando mejorar los métodos, creo, de comunicación. Y creo que hay margen de que esto, porque efectivamente, como decía Nicolás, decía González Pérez, esto tiene mucho mérito y merece ser conocido. No por este grupito que está muy bien y por el que está aquí, sino mucha más gente. Perdón por el rollo que les metí. Yo también quería hacer casi un poco unido a todo esto. Hace pocos días oí hablar y esta frase de la gula espiritual. La gula espiritual. Y viene muy al hilo de todo esto, que sí. Estamos tan metidos en tantas cosas y estamos un poco endógenos, siempre pensando de América,
que además te crea estrés. En donde estaba, en el sitio en el que estaba, curiosamente, había personas que te estaban ofreciendo sus movimientos, sus sitios donde estaban desarrollándose y tal, y igual, ¿no? Esto es buenísimo, ven, no sé qué. Y al final, ¿qué es? ¿Es una secta? Digo, vamos a ver. Yo creo, en mi opinión, y ahí saqué yo mi conclusión, si estás en dos cosas, estate en las dos cosas. Que al final todos vamos a lo mismo, pero estate en dos cosas. No estés queriendo estar en todas, porque todas son muy buenas. Pero ahí de verdad que me sirvió para yo reflexionarme y relajarme, porque me venía y dije, yo tengo que ir, ay, pues eso tiene que estar bien. Después oí esa palabra, la gula espiritual, digo, contra, es que es verdad. Digo yo, una opinión o algo que oí. Pues, Yo, hace poco tuvimos una charla de José Chovera, saben que es el responsable de comunicación de la conferencia episcopal, y una charla de comunicación que dio, y él decía, daba un dato que no conocía, que en la iglesia española, en España hay 40.000 instituciones, 40.000 instituciones, no todas son movimientos, evidentemente hay, creo que incluyen las parroquias, muchas cosas, ¿no? Pero es igual, 40.000. Decía, la iglesia no puede responder por todas. Y bueno, pues la iglesia responde por todas. Porque aunque nosotros digamos que la parroquia no sé dónde, no sé muy bien, pues dijo una cosa y que eso no tiene nada que ver con la iglesia episcopal, la gente ve la iglesia. Y yo no digo que hagamos una unificación de todo, pero sí propongo que nos sentemos a plantearlo. Como decía en una de las partes, hay que repensarlo todo. Se están repensando las parroquias, porque ya no hay cura. Hay que repensar la estructura, hay que repensar los secretariados, hay que repensar las pastorales que tenemos en las comunidades, hay que repensar la catequesis. Desde cero, sin miedo. Después sí hay que dejar a montarse de él, pero pensarlo de cero. Y la pregunta es, ¿esto que estoy haciendo, lo que hacemos desde hace 30 años, 40, 50 años, cuál es el objetivo? ¿Está funcionando? No. Vale. Desmontémoslo y veamos cómo alcanzar en lo posible ese objetivo. ¿Por qué no está funcionando? Intentamos únicamente corregir el final del proceso. No el método, sino ahora vamos a hacerlo más divertido. Y ahora vamos a hacerlo... y nos falta efectivamente repensar todo el deseo. Una de las cosas es que hay que reagrupar. Estamos en el momento de reagrupar. Alguien decía por ahí replegar. No digo replegar, digo reagrupar. ¿Vale? Y hay carismas muy parecidos. Hay carismas muy parecidos. Se diferencian un poquito. Y asociaciones y grupos, y son competencias unos de otros. Y se pierde mucho esfuerzo. Al secretariado, que puede unificarse. Se está, me consta, trabajando también en eso. Bueno, pero pensar todo. Creatividad. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por la charla, porque además estoy casi plenamente de acuerdo contigo. Claro, también que las personas funcionan en este sitio. Pero yo quiero tirar de un hilo que tú has sacado, que a mí también me hace reflexionar mucho sobre el papel de los laicos en el. Y es que hace tiempo un miembro de esta escuela nombró que los laicos teníamos el papel más complicado, porque si fuera toda una guerra, una batalla contra los males del mundo, estábamos en la vanguardia, ¿no? En la parte de la trinchera, ¿no? Donde está el límite, el borde. Unas veces incluso pasamos al lado contrario y después regresamos. Y no es lo mismo estar resguardadito detrás en un parapente. Y ese estar en la trinchera nos hace contaminarnos mucho también de lo que encontramos fuera. Y desgraciadamente fuera porque hay una cultura de la exclusión, es lo que denunciaba muchas veces el sínodo, y nosotros nos dejamos contagiar de esa cultura de la exclusión. Me encantó el directo en donde la gente tiene que etiquetarse y a ponerse en diferenciar. Y ese es uno, primero, algo del paréntesis, ese es uno de los graves problemas. En la iglesia es muy parecido. El problema no es que haya carismas muy parecidos, el problema es que nos confundimos. Es un camino singular de ser componente. Digo, el carisma surgió evidentemente como el espíritu místico.
pero para hacer iglesia, no para pelearnos. Yo no estoy de acuerdo con lo que esto y voy a ver. Y es el grave problema que tenemos nosotros laicos. Nos etiquetamos, no como cristianos, como físicos, por redes sociales, sino delante de cristianos nos ponemos otra cosa. Mi ideología, mi posición social, mi estatus, mi manera de pensar, y lo de cristianos lo vamos dejando. Si lo llevamos arriba, va lo mismo que pensábamos diferente, nos pondríamos de acuerdo porque todos vamos a trabajar por ti. Pero como no lo ponemos por encima, sino por encima ponemos mi ideología, pues, aunque sea cristiano, si vota otro partido político del mío, pues ya no me hago poner. Es mi enemigo. Y me separo, no tiendo cuenta. Y ese es el grave problema que yo veo en que la reputación de la iglesia se deshace, porque hablamos de un mensaje de unidad y nosotros mismos estamos destruidos. ¿Qué credibilidad vamos a tener? Y en vez de potenciar el mensaje del amor y la misericordia de Dios para todos, nos esforzamos en hacer continuamente condenar a este que sí es un pecador porque ha abortado, que sí es un pecador porque es un explotador social. En vez de reformularlo todo y volver a nuestro origen, es decir, somos mensajeros de la misericordia de Dios, vamos a intentar luchar por la conversión de aquellas personas que debemos estar destrozando ese mensaje de fraternidad. Vamos a la fraternidad. Que estamos llamando a todos, seamos cristianos o no seamos cristianos, estamos llamando a todos a tomar eso. Si nosotros no nos creemos ese mensaje y ya dentro de la iglesia, digamos, ¿a dónde vamos? Hay que reputación. Yo creo que la reputación es el es la reflexión de lo que voy. Y creo que donde tendríamos que profundizar todos los laicos de la iglesia, entender, perseverar en este camino sinodal, cómo podemos convertirnos nosotros mismos, no esperar que otro cambie y se adapte a mi idea, sino cómo romper yo mis esquemas mentales para aprender el proyecto y no romper. Amén. Fíjense que cuando decimos cuál es la prioridad en la iglesia, realmente, a ver cómo lo explico. Da igual cuál sea tu posición en la iglesia más conservadora o más avanzada, siempre, como hay tanto escrito, el Papa habla tanto, claro, que habla por de todo día Biblia, siempre tiene algún elemento que se adapta, en lo que puedes apoyar tu idea. Siempre encontrar algo. Siempre. Entonces yo, ¿en qué priorizar? ¿Qué es lo importante realmente en este momento de la Iglesia, en el sínodo del Papa? Entonces, más que las cosas concretas que se dicen que tenemos que hacer, hay que fijarse en los acentos. ¿En dónde se ponen los acentos? Y creo que están claros los acentos que está poniendo el Papa. El de abrir las puertas, el de la salida, el de los nuevos caminos, el de mezclarnos con el mundo, el de no condenar. Si quieres buscar otro, no lo encuentras, seguro. Hay alguna frase del Papa en el que dice que esto no se puede hacer, seguro. Pero los acentos son importantes. ¿En qué estamos poniendo los acentos en el mundo? Yo creo que en todos los dichos son eso. Pues somos muy variados, efectivamente, pues no todos estamos de acuerdo en eso. Pero aún así, esa es la gran dificultad a que tener en cuenta. Si me permite, una anécdota personal y además que tiene que ver contigo. No sé si me recuerdas. Ahora, yo, a ver, pero es mi culpa, ¿eh? Ya, cuando se marco yo... Sí. Yo creo que los cristianos, como tú dices, estamos muy dispersos hoy en día, en la cultura contemporánea. Y a mí me llamó mucho la atención ver en una red a una persona pública como tú. Ahora sí, ahora sí. Vale. Ahora sí. Y yo eso siempre lo he asociado con los cristianos romanos que fueron perseguidos, que tienen miedo de decir que yo soy cristiano porque están a 2 de hoy. Y se identificaban unos a otros poniendo la marquita del X, ¿no? Bueno, lo tenía por ahí. Al final se formaba, no pude acabarlo. Se formaba, en todas las palabras se formaban el Pues para mí ver la identificación de cristiano en aquel blog fue X.
que incluso después yo también tenía por entonces otro blog y lo pusimos Sí, es verdad. y dijimos, ¿por qué no nos encontramos? Fue un momento del cuento, el momento del cuento. Yo creo que eso, yo no sabía cómo pensaba, ni por dónde iba. Tampoco sabía cómo pensaba yo, pero nos importaba el dinero. Sabíamos que había algo que todo lo que formamos parte de las instituciones de la internacionales, movimientos y demás, sabemos que eso cada vez que vamos a una asamblea se produce. No conocemos de nada que no es la asamblea o el encuentro, pero nos une algo. Y que hay una JMJ igual, sabe que nos une algo, que es lo fundamental para nuestra vida, es la clave. Pues recuperar esa esencia para nuestra vida cotidiana es fundamental. Para convertirlo. Pero ya Llevamos Una pregunta y me voy. Además, por favor, las 4 letras que dijiste antes de algo, después de repetir. Atracción, atractivo, útil, influyente, relevante. No, relevante, influyente. Relevante, influyente. Que sepan que cambió el texto de mi perfil de Facebook. ¿Ah, sí? También Sí, piensen esa, qué bueno. Piensen esa palabra atractivo, relevante, si no son buenas palabras para Muchas gracias. Yo creo que aunque dije al principio que hoy teníamos un ponente de altura, creo que la ponencia ha estado a la altura de este ponente. Y ojalá salgamos todos de aquí con esa pequeña luz. Yo me estaba acordando ahora con lo que estábamos hablando de lo que dice Jesús. Padre, que todos seamos uno. Pues ojalá, en vez de ir separando, vayamos construyendo puentes que nos vayan aunando más. Seamos del signo que seamos, pero si hay unión, Jesús está en él. Así que, pues, ojalá todo esto que has compartido con nosotros, sepamos mantenerlo, calentarlo y vivirlo. Porque eso sí que va a hacer que la Iglesia no sea solamente una familia ya, me parece que está en declive, sino una familia que renace día a día. Gracias, Armando, de verdad. Bueno, nuevamente darte las gracias, por supuesto, yo creo que ella ya lo ha expresado, ¿no? Simplemente recordarles también que la próxima sesión va a ser una continuidad de lo que Armando expresaba en ella, ¿no? Necesitamos también tener puente, necesitamos poner acento con el tema de la mujer. Y entonces, la próxima sesión vamos a tratar este tema. Precisamente, además, es el título Las mujeres en la sociedad y en una iglesia sinodal. Y va a estar con nosotros Isabel Pérez, que, bueno, conocida ya de años, que la mujer también imponente. Y a la altura, y de altura, pues eso, pues aquí nos veremos otra vez el 28 de marzo a las 7:30. Vale. Oye, muchas gracias a todos los que están en el Zoom, porque se han portado como gente buena. Oye, muy bien. Muchas gracias, Fausto. Desde aquí de La Vega, pues también...